Dicen que si te adentras en el bosque de Burkittsville y pasas una noche allí, corres el riesgo de no regresar jamás. En 1994, un grupo de estudiantes decidieron realizar un documental sobre la famosa bruja de Blair y que tras adentrarse en el bosque nunca más volvieron a ser vistos. Pero antes de todo esto ya habían ocurrido extrañas desapariciones en este mismo bosque maldito y todas estas desapariciones se le atribuyen a una bruja, la bruja de Blair. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Fiorella por si no me conocen. Hoy les voy a contar la historia real detrás de la famosa película de la bruja de Blair. Existe toda una leyenda detrás de esta película que sé que muchas personas desconocen, así que el día de hoy les voy a contar esto. Y para no alargarme más, podemos comenzar. En 1785 existía un pueblo antiguo llamado Blair en la zona norte de Maryland a 2 horas de Washington DC. En este antiguo pueblo de Blair existía una anciana llamada Ellie Kidward, quien había migrado desde Irlanda cuando era joven tras haber perdido a sus hijos y a su marido. La historia cuenta que, valiéndose de engaños, esta anciana llevaba a niños hacia su casa para extraerles sangre, supuestamente para ceremonias de magia negra. Cuando los niños les dijeron a sus padres lo que esta anciana les había hecho y les había mostrado sus heridas, estos pobladores de Blair acusaron a Ellie de brujería y la terminaron expulsando del pueblo, no sin antes torturarla. Cuenta la leyenda que Ellie fue desvestida y amarrada con cadenas para posteriormente ser atada y abandonada en una carretilla a su suerte en medio del profundo bosque de Black Hills durante un invierno especialmente duro. En una versión un tanto más oscura de la historia, se cuenta que no solamente la dejaron abandonada a su suerte, sino que los niños del pueblo habían ido para ver si aún seguía con vida y que cuando la encontraron le soltaron los perros para que la mordieran, que le empezaron a pinchar con palos por todo el cuerpo hasta abrirle heridas y que metían sus dedos dentro de estas heridas, que la desataron y le amarraron piedras en los pies para luego colgarla de un gran árbol. Los habitantes de Blair habían dado por hecho de que Ellie había muerto de frío o de inanición en el bosque, así que estos pobladores de Blair regresaron a sus rutinas en un ambiente de aparente calma. Sin embargo, al año siguiente, en 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado, el mismo que había condenado a Ellie Kidward, desapareció misteriosamente, y que una semana más tarde fue el mismo magistrado quien también había desaparecido. Y para cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños del pueblo de Blair habían desaparecido. Incluso las mismas personas que habían acusado de brujería a Ellie Kidward también habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Incluso varios de los hombres más fuertes de Blair habían ido a un pueblo vecino para traer provisiones para el invierno, pero que jamás habían vuelto. Y sospechando que Ellie Kidward era la responsable de estas desapariciones, el resto de los habitantes de Blair huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el invierno, jurando no volver a pronunciar jamás el nombre maldito de la bruja. Sin embargo, 38 años después, en 1824, se fundaría el pueblo de Burkittsville sobre el antiguo asentamiento de Blair. Al parecer, ninguno de los nuevos fundadores sabían la historia de la maldición del antiguo pueblo de Blair. Al año siguiente, durante un picnic, una niña de 10 años se había ahogado en el río Tappy East. Este era el río que cruzaba toda la localidad y pues esta niña jamás volvió a salir. Según la historia, hubo 12 testigos que observaron una mano blanca, horrible, pálida, que emergía del agua y arrastraba a la niña hacia el agua. Lo curioso de todo esto es que este río es poco profundo, incluso como para que se ahogue un niño, y aún más raro como para que no se encuentre el cuerpo. Curiosamente, después de este accidente, los habitantes de este lugar aseguraron que este río había perdido su pureza, que ya no era bebible, que incluso en la actualidad pues está todo aceitoso, fangoso, tiene muchas bacterias. Muchos años después, en 1866, una niña desapareció en el bosque de Burkittsville. 3 días después, esta niña reapareció sola y contó haber conocido a una anciana que no pisaba el suelo. Según contó la niña, esta mujer la había llevado a una cabaña antes de dejarla ir y mientras tanto se habían enviado grupos de rescate para buscarla, pero es uno de estos grupos de rescate que jamás volvió a aparecer.
Semanas después, los cuerpos de estos rescatistas fueron encontrados en el bosque de Black Hills, pero lo interesante de todo esto es que los cuerpos estaban colocados en formas de pentágonos, sino que también estaban completamente destripados y en sus rostros, manos y pies tenían grabados extraños símbolos que se presume habían sido utilizados para ritos satánicos. Esta niña nunca más quiso volver a adentrarse en el bosque. Y otro suceso extraño azotaría el poblado de Burkittsville. Entre 1940 y 1941, 7 niños desaparecieron en Burkittsville. Rustin Parr, un ermitaño que vivía en una ruinosa cabaña a las afueras del pueblo, fue el primer sospechoso detenido por la policía y había sido arrestado en el mercado de Burkittsville mientras gritaba una y otra vez la frase "por fin he terminado". La policía, tras examinar la casa de Parr, descubrió los cadáveres de estos 7 niños desaparecidos en la parte posterior de la casa de Parr. Estaban situados en 7 pequeñas tumbas. Cuando se exhumaron los cuerpos de estos niños, se dieron cuenta de que estos niños habían sido destripados y al parecer habían formado parte de un ritual satánico. Este hombre contó que había hecho todo esto por el fantasma de una anciana que habitaba en los bosques cerca de su casa. Contó que la voz de esta mujer en su cabeza le ordenó que supuestamente se llevara al primer niño que encontrara en el pueblo. Hizo promesas de dulces a estos niños para atraerlos y así llevarlos a su casa a las afueras por el bosque, y que fue en el sótano donde realizó todos estos actos, y contó que no podía resistirse a la voz de esta mujer en su cabeza. Parr contó que en una ocasión mientras dormía vio a esta mujer en su habitación con una capucha negra y que le había hablado con la misma voz horrible que lo había estado atormentando durante un año, y que le había dicho que él estaba acabado y que solamente lo iba a dejar en paz si es que él iba al pueblo y decía todo lo que había hecho, y que por este motivo había ido al mercado de Burkittsville y había empezado a gritar "lo he terminado". Por razones desconocidas, no mató a uno de los niños llamado Kel Brody y lo dejó libre. Este hombre Parr fue condenado a la horca y ejecutado. Y finalmente, lo que muchos no saben es que en estos territorios de Maryland, pues antes existían tribus americanas muy antiguas que cuentan que todas estas bosques están vinculados entre sí y que tienen sus propias leyendas sobre esta zona que anteceden a los relatos de la bruja de Blair. Algunas leyendas indígenas hacen referencia de que habita un espíritu en estos bosques. Este espíritu se llamaría Hecatomix y que este demonio había causado muchas divisiones y enfrentamientos entre las antiguas tribus. Y bueno amigos, en sí esta es la leyenda de la bruja de Blair. Me parece que es una zona con bastante carga, como que han ocurrido muchísimas cosas en este lugar. Pero en fin, bueno, yo amigos les quería contar esta historia. Y bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este ratito, espero que lo hayan disfrutado, disfruten su octubre amigos. No se olviden de suscribirse y darle like al video si les gustó, si desean también pueden seguirme en mi Instagram, es donde más estoy activa. Pues nada amigos, nos vemos en una siguiente historia, chau.